Buenas tardes. Hoy continuamos con la biografía de Lacan, de Elizabeth Rudinesco. Em, y bueno, antes de continuar con la lectura, este, pedirles que se suscriban al canal y le den me gusta a los videos, así el canal crece. Eh, Nos habíamos quedado en el segundo apartado de la tercera parte, vida adulta, y este apartado tenía por título El fascismo, desmoronamiento de la saga vienesa. Mientras la sociedad psicoanalítica de París era atravesada cotidianamente por esas pequeñas tragedias íntimas, el movimiento psicoanalítico era alcanzado por el tren de la historia. En marzo de 1938, la llegada de los nazis a Viena hizo inminente la partida de Freud y de sus últimos compañeros. Inquietado varias veces por la Gestapo, el anciano, amputado de la mandíbula, conservó su calma y su buen humor. Nunca había dejado la ciudad de sus principales descubrimientos. Por eso quería permanecer en su puesto hasta el último instante. Sin dejar de organizar la partida del maestro con ayuda de Max Schur, de William Bullitt y de Marie Bonaparte, Jones intentaba poner en obra por segunda vez la política que había aplicado en Alemania unos años antes. Es sabido, en efecto, cuál fue en aquel país el programa de arianización aceptado por él y preconizado desde 1933 por Matthias Henry Göring, nazi convencido, antisemita ardiente y antiguo alumno de Emil Kraepelin. Construir un movimiento de psicoterapia del que estarían excluidos los judíos y que condenaría el vocabulario freudiano. Entre los miembros de la Deutsche Psychoanalyse, fundada por Karl Abraham, se encontraron dos hombres que se ilustraron en esa empresa, Felix Boehm y Karl Müller Brunswick. Ni ideólogos ni adeptos del nazismo, estaban simplemente celosos de sus prestigiosos colegas judíos que habían sido los pioneros del pensamiento freudiano en Alemania. El advenimiento del nacionalsocialismo fue para ellos una ganga. Les permitió hacer carrera, sintiéndose inferiores a sus maestros judíos. Esos hombres se convirtieron en los criados de la vergüenza, mientras que los miembros judíos de la sociedad psicoanalítica alemana tomaban la ruta del exilio. En 1935, de 40 de ellos, no quedaba ya más que 9. Boehm y Müller Braunschweig fundaron
Em, bueno, se me acaba de cortar internet. Eh, ya veremos cómo salió. Para no dar a los nazis un pretexto cualquiera de prohibir el psicoanálisis, basta con adelantarse a sus órdenes y excluir a los últimos miembros judíos de la asociación, a reserva de disfrazar esa exclusión de partida voluntaria. Apoyada por John, esa operación de salvamento llevaba a la dimisión forzada de los últimos miembros judíos de la sociedad psicoanalítica. Un solo no judío se negó a esa infamia. Se llamaba Bernard Kahn y se exilió voluntariamente por solidaridad con los excluidos. Göring pudo realizar entonces su sueño y crear un instituto de psicoterapia en el que se reagruparon a la vez los freudianos, los junguianos y los independientes. Freud no aprobó esa política y cuando Boehm se dirigió a Viena para convencerlo de lo fundado de la tesis del salvamento, se levantó furioso y salió de la habitación. Condenaba semejantes bajezas, pero como había dejado desde hacía mucho tiempo de dirigir los asuntos de la IPA, dejó que Jones sostuviera la empresa, lo cual fue interpretado como una aprobación implícita. Jones iba a perseverar en su política de compromiso. En Viena, el 13 de marzo de 1938, Freud y sus compañeros se reunieron para poner fin a las actividades de su sociedad, que había inaugurado su nueva sede hacía solamente 2 años. Ana presidía la sesión. En aquellas horas sombrías, cada uno recordaba el gran día de la fiesta de mayo de 1936, en que Thomas Mann había venido a pronunciar su célebre conferencia sobre el porvenir del psicoanálisis. Sigmund Freud había dicho, el fundador del psicoanálisis como terapéutica y método general de investigación, ha recurrido a la dura vía de su búsqueda enteramente solo, con toda independencia, únicamente como médico y observador de la naturaleza, sin conocer los consuelos y la reconfortación que las bellas letras hubieran puesto a su disposición. No conoció a Nietzsche, en quien, sin embargo, surcando la obra como relámpagos, se encuentran anticipados puntos de vista freudianos. No conoció a Novalis, en quien muy a menudo, en ensoñaciones inspiradas, la biología romántica se acerca tan asombrosamente a las ideas psicoanalíticas. No conoció a Kierkegaard, cuya valentía cristiana, que nunca retrocede ante las revelaciones más trágicas de la psicología, no hubiera dejado de impresionarlo y de actuar en él profundamente como un estimulante. Y ciertamente tampoco a Schopenhauer, que orquesta en su filosofía desencantada una sinfonía de los instintos cuyo curso se esfuerza en desviar para liberar a la humanidad. Así debía ser sin duda. Le era preciso hacer tan solo por sus propios medios la conquista metódica de su sistema, ignorando las anticipaciones intuitivas. Ese rigor del destino ha acrecentado verosímilmente la agudeza de su búsqueda. En el momento de disolver la sociedad, Ana preguntaba a Richard Sterba cuáles eran sus intenciones. Único no judío del grupo podía, como lo deseaba Jones, tomar la dirección de una política de salvamento del psicoanálisis en Viena. Se negó
y Freud pronunció estas palabras. Después de la destrucción por Tito del Templo de Jerusalén, el rabino Ocanan ben Zakkai pidió autorización para abrir en Hané una escuela dedicada al estudio de la Torá. Vamos a hacer lo mismo. Estamos acostumbrados a ser perseguidos por nuestra historia, nuestras tradiciones. Y después, volviéndose hacia Sterba, añadió, con una excepción. El 3 de junio de 1938, Freud salía de Viena en el Orient Express para no volver nunca. Dejaba tras él a sus cuatro hermanas, Rosa, Mitzi, Dolphy y Paula. Serán arrastradas en la tiniebla de la solución final. em, Teresindad, Teresindad Treblinka. En el proceso de Nuremberg, un testigo relató cómo una de ellas fue acogida por el observer del campo, un, un vigilante del campo. Una mujer de cierta edad se acercó a Frankfurt, presentó un Ausweis y dijo ser la hermana de Sigmund Freud. Rogó que la emplearan en un trabajo de oficina fácil. Franz examinó con cuidado el Ausweis y dijo que se trataba probablemente de un error. La condujo al indicador de ferrocarril y dijo que a las 2 horas un tren regresaría a Viena. Podía dejar allí sus objetos de valor y sus documentos para ir a las duchas. La mujer entró en la habitación de donde nunca regresó. En el andén de la estación del Este, el 5 de junio de 1938, a las 9:45 horas, Marie Bonaparte y William Bullitt acogieron a Freud para una estancia de 12 horas en París. Al final de la tarde, este se reunió con algunos psicoanalistas franceses en los salones de la residencia particular de la princesa en la calle Adolphe y Bonn. Lacan no estaba en la cita. Dirá más tarde que había preferido no ir por el prurito de no dar gracias a Marie. Sin duda, la verdad era diferente. Lacan, en efecto, no fue invitado a ese encuentro que se desarrolló en la intimidad. En esa fecha, por lo demás, no tenía nada que esperar de una entrevista con el maestro vienés. En agosto, cuando toda Europa temía la guerra, el Congreso de la IPA se desarrolló en París en una sala de la avenida de Lena, bajo un calor tórrido. En su discurso de apertura, Jones rindió homenaje a Francia. Podemos considerar a Francia como el país que ha dado el marco necesario a la psicología moderna. Fueron los psicólogos franceses los que descubrieron por primera vez, por una intuición natural al país, la importancia de las observaciones clínicas y terapéuticas para la psicología en general. Se preparó así el terreno para el descubrimiento capital de la inconsciencia normal, pero ese descubrimiento se hizo en otro sitio. Para utilizar una comparación con la agricultura, la tierra francesa que había sido tan incesantemente cultivada durante 100 años estaba a fines del siglo pasado enteramente agotada. Los signos de esterilidad se hacían evidentes y siguió un periodo durante el cual tuvo que quedar en barbecho. Durante 4 días, durante 4 días, psicoanalistas franceses y extranjeros divagaron sobre diversos temas. Lowenstein, Pichon, Allende, Lagache, Sophie Morgenstern y Marie Bonaparte se sucedieron en el podio.
Un hombre brilló por su ausencia, Jacques Lacan. En su discurso de clausura, Jones hizo el balance de su actividad de presidente para el conjunto de los países donde existían sociedades freudianas. A propósito de Alemania, anunció la victoria de su política de salvamento, sin mencionar ni el nombre de Göring, ni el proceso de nazificación, ni la dimisión obligada de los judíos, ni el éxodo de la flor innata de la inteligencia psicoanalítica. Se felicitó de la autonomía considerable de que gozaba la nueva eh, sociedad alemana de psicología enfeudada al Instituto de Psicoterapia y del aumento constante del número de candidatos formados. Después, abordando la cuestión austríaca, lloró por la suerte de la sociedad vienesa. Yo ignoraba, dijo en sustancia, cuando participaba hace 32 años en las primeras reuniones de esa sociedad que dio nacimiento a tantas otras, que tendría un día que pronunciar su disolución. El profesor Freud ha aceptado mi recomendación de que esa sociedad pase a estar bajo control de su homóloga alemana. Después de ese siniestro discurso, los participantes en el Congreso volvieron a reunirse para una recepción en Saint-Cloud, en los jardines de la suntuosa residencia de la princesa. En ruta hacia América, los exiliados vieneses pensaron por última vez, antes del psicoanálisis del apocalipsis, pensaron por última vez antes del apocalipsis en esa Europa de sueño cuyo resplandor no volvieron a ver brillar nunca. La gran Yvette Gilbert, tan admirada por Freud, cantó Díganme que soy hermosa ante una multitud subyugada por el poder vocal y sus 80 años. Sin duda, Lacan estaba allí en medio del banquete, uno entre otros. La firma de los acuerdos de Múnich, que prefiguraba el desmoronamiento de Francia, desempeñó un papel importante en la manera en que Lacan se escabulló con ayuda de Pichon de una cura interminable. Consciente de haber perdido su batalla contra la francesidad del psicoanálisis y preocupado en aquellos días sombríos de preservar a la Sociedad Psicoanalítica de París del dominio exclusivo de la corriente ortodoxa, el gramático decidió canjear el nombramiento de Lacan a la titularidad contra el de Heinz Hartmann, refugiado en París después de la ocupación de Viena por los nazis. Habrá sido, pues, necesaria la demostración de fuerza de un miembro de la acción francesa para que el hijo de Alfred fuese aceptado finalmente en su verdadero lugar, en un grupo que se le negaba. El 15 de noviembre de 1938 presentó su candidatura a la titularidad y el 20 de diciembre el asunto quedaba concluido. Al actuar así, Pillon no se contentaba, poco antes de su muerte, con designar a un posible heredero de esa tradición francesa por la que tanto había militado. También reparaba una injusticia. No había en efecto ninguna razón válida para que Lacan no fuera nombrado titular después de 6 años pasados en el diván de Lowenstein. Que las condiciones en que acabó aquella cura hayan sido para el analista una dolorosa humillación,
Es algo que puede juzgarse por el rencor expresado bajo su pluma en una carta enviada a Marie Bonaparte el 22 de febrero de 1953. Lo que me dice de Lacan es desolador. Siempre presentó para mí una fuente de conflicto. Por una parte, su falta de cualidades de carácter, por otra parte, su valor intelectual, que yo estimo altamente, no sin desacuerdo violento. Sin embargo, la desgracia es que aunque habíamos convenido que continuaría su análisis después de su elección, no regresó. No se hace trampa sobre un punto tan importante impunemente, esto entre nosotros. Espero ciertamente que sus polluelos analizados deprisa y corriendo, es decir, no analizados en absoluto, no serán aceptados. En otra carta a Jean Miel, fechada el 12 de septiembre de 1967, hacía una vez más confidencia sobre las condiciones de aquel nombramiento y sobre la opinión que tenía de su antiguo analizante. Lacan fue nombrado en 1937, 1938, y yo tuve una influencia determinante en aquella época para superar las objeciones manifestadas por nuestros colegas. Y a propósito de la decisión de 1953, añadía, cuando estuvo claro que el training de Lacan era inaceptable, prometió, sin embargo, enmendarse y obedecer las reglas estándar, pero recomendó inmediatamente la adhesión de un número inusitado de candidatos analizados por él. Por eso se vio obligado a reconocer que de nuevo había formado candidatos de manera heterodoxa, abreviando el tiempo. En lo que se refiere a las ideas de Lacan, pienso que despliega una imaginación muy pertinente en la búsqueda del significante y se desinteresa del significado. Ahora bien, un discurso científico en cuanto a rama del saber no puede permitirse eso sin quedar trunco. Por eso, cuando leo sus textos no puedo evitar pensar palabras, 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 y sin embargo amo y admiro a Mallarmé. Bueno, creo que vamos a llegar hasta acá porque ahora empieza el siguiente apartado.